Antes de meternos en una historia con políticos corruptos, un banquero colgado de un puente y millones de dólares que desaparecen sin dejar rastro, tenemos que entender una cosa. ¿Qué es la masonería? La masonería o francmasonería es una organización discreta, no secreta, aunque a veces parezca lo mismo, que existe desde hace siglos y empezó en Europa allá por el siglo XVII o XVIII, aunque sus raíces vienen de mucho antes de los gremios de albañiles y constructores medievales. Por eso se llaman masones, que viene de masón, albañil en francés. Pero no iban por ahí construyendo casas. Con el tiempo dejaron los ladrillos y se convirtieron en una especie de club filosófico, donde se hablaba de cómo ser mejor persona, cómo hacer un mundo más justo, cosas así. Muy en la línea de lo que en su época se llamaba ideas modernas, libertad, igualdad, conocimiento, vamos, lo que defendía la gente que quería cambiar el mundo con la cabeza, no con la espada. La masonería está organizada en lo que se llaman logias, como si fueran capítulos o sedes. Cada logia tiene sus miembros, sus normas internas y su propio ritual de iniciación. Tienen símbolos que seguro has visto por ahí. El compás y la escuadra, el ojo que todo lo ve, columnas, letras griegas, todo eso forma parte de su tradición simbólica. Y se rigen por un sistema de grados, parecido a los videojuegos. Empiezas como aprendiz, pasas a compañero y luego a maestro. Cada grado tiene más conocimientos, más responsabilidades y más secretos. ¿Quién puede ser masón? En teoría, cualquier persona libre, mayor de edad y con buena reputación, aunque durante mucho tiempo fue solo cosa de hombres. Hoy en día hay logias masculinas, femeninas y mixtas, según el país. Y ojo, no tiene una única sede mundial, ni un líder supremo. Es un movimiento descentralizado. Hay grandes logias en cada país o región que supervisan a las logias locales. Muchos personajes históricos han sido masones. George Washington, Mozart, Bolívar, Churchill. En España también hubo políticos y militares masones, sobre todo en el siglo XIX y la Segunda República. Ahora bien, por esa mezcla de discreción, poder e historia, la masonería ha sido el banco de todo tipo de mitos y conspiraciones, que si dominan el mundo, que si están detrás de las guerras, que si el nuevo orden mundial, todo exagerado, pero claro, el misterio alimenta la leyenda. Y aunque la mayoría de logias son legales y se dedican a actividades bastante normales, filantropía, debates, eventos culturales, etc., ha habido casos donde algunos han usado el nombre de la masonería como tapadera para hacer cosas bastante chungas. Y aquí entra Propaganda Due, o P2, una logia italiana clandestina que en vez de promover valores humanistas, infiltró al gobierno, al ejército, la banca y los medios para montar una red de poder paralela. Un escándalo gigantesco que terminó con cadáveres, dinero lavado, conexiones con la mafia y un país entero en shock. Y sí, todo esto pasó de verdad. Ahora empieza la historia de la logia que casi se carga Italia desde las sombras. Todo revienta en marzo de 1981. La policía italiana está registrando la casa de un señor llamado Licio Gelli, en Arezzo, en plena Toscana. ¿Quién es Gelli? Un tío elegante, encantador, siempre con traje impecable, pero con un pasado oscuro. Había sido simpatizante del fascismo, tenía contactos con servicios secretos y era el líder de una logia masónica que oficialmente no existía, la famosa P2. El registro no era por masonería ni por corrupción. Buscaban pruebas en una investigación sobre sobornos bancarios, pero lo que encontraron fue un papel que cambió la historia reciente de Italia. Una lista, 962 nombres, todos cuidadosamente anotados, junto a muchos de ellos detalles, cargos, conexiones, favores. ¿Y quién estaba en la lista? De todo. Generales del ejército, jueces, jefes de policía, directores de periódicos, empresarios, banqueros y sí, incluso el primer ministro de Italia en aquel momento, Arnaldo Forlani. Imagínate estar en el gobierno y darte cuenta de que tu jefe de gabinete, el director del periódico más leído y varios jueces que te juzgarán algún día están todos en una logia secreta, una logia que ni siquiera estaba legalizada. Ahí es cuando el país se paraliza. La prensa lo llama inmediatamente el escándalo de la P2 y no es para menos. No estamos hablando de masones normales haciendo discursos sobre ética. Esto era una red de poder oculta, metida hasta el fondo en las estructuras del Estado. Y el hombre al mando, Licio Gelli, parecía tener todo perfectamente organizado, como si hubiera creado su propio gobierno en la sombra. Hasta aquí ya es bastante fuerte. Una logia secreta con casi 1000 personas poderosas, pero lo peor es que no era solo una red de contactos, era un plan. Durante la investigación se descubre un documento interno de la P2 que pone los pelos de punta. Se llama Plan del Renacimiento Democrático. Y aunque suena a reforma política, en realidad es una hoja de ruta para controlar Italia desde dentro, literalmente. El documento propone depurar la democracia italiana, controlar los medios de comunicación, colocar personas clave en el poder judicial militar e influir directamente en la economía.
O sea, lo que viene siendo, vamos a montar un gobierno paralelo, pero con secretismo, masonería y cero transparencia. Una distopia burocrática con corbata y whisky. La cosa era tan seria que hasta el Parlamento italiano tuvo que intervenir. Se formó una comisión de investigación y la presión pública obligó a dimisiones masivas en todos los niveles del Estado. Y claro, todas las miradas iban hacia Licio Gelli, que hasta ese momento era un perfecto desconocido para la mayoría del país. Pero ahora se convertía en el símbolo del poder en la sombra. La prensa lo bautiza como el titiritero, porque todos los hilos llevan a él. Y mientras tanto, Gelli se esfuma. Desaparece como un mago en mitad del show. Nadie sabe dónde está, solo que todo esto estaba diseñado para funcionar incluso sin el presente. Así de en serio se lo tomaban. Vale, ya tenemos una logia clandestina, una lista de nombres que parece sacada de Juego de Tronos y un país entero flipando. Pero lo que viene ahora es digno de un thriller internacional. Junio de 1982, Londres. Justo debajo del puente de Blackfriars, no sé si lo he dicho bien, aparece un cadáver colgando de una cuerda. Es Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, uno de los bancos más importantes de Italia, apodado el banquero de Dios, por sus vínculos con el Vaticano, especialmente con el misterioso Banco del Vaticano. En los bolsillos llevaba ladrillos y billetes de distintas monedas, un combo raro hasta para Londres. ¿Suicidio? Oficialmente sí, al principio, pero había algo que no cuadraba, ni una carta, ni huellas, ni lógica. La investigación revela que el Banco Ambrosiano tenía un agujero financiero de más de 1.300 millones de dólares, dinero que simplemente se esfumó. ¿Y quién estaba metido hasta el cuello en los tejemanejes financieros del banco? Sí, Licio Gelli y la logia P2. Se descubre que parte del dinero se movía a través de cuentas en paraísos fiscales y que había operaciones financieras turbias que vinculaban a la logia con la mafia italiana y hasta con dictadores de América Latina. O sea, esto ya no era solo una conspiración política, era una estructura criminal internacional con ramificaciones que llegaban al Vaticano, a Argentina, a Suiza y probablemente a muchos más sitios que nunca salieron a la luz. Lo que parecía una logia filosófica se reveló como una organización con capacidad para blanquear dinero, manipular gobiernos y silenciar gente. Y de nuevo en el centro de todo, Licio Gelli, que para ese momento sigue fugado. Italia ya no sabía dónde meterse. La lista de la P2, el cadáver del banquero, los millones perdidos, las conexiones con la mafia, el Vaticano metido hasta el cuello. El país parecía una novela negra escrita a máquina por un funcionario cabreado. Y por fin, en septiembre de 1982, tras meses de fuga, Licio Gelli es detenido en Ginebra, Suiza. Lo encuentran en una habitación de hotel, con maletines llenos de documentos y dinero en efectivo, muy de película. Lo extraditan a Italia y se prepara el juicio del siglo. Pero claro, estamos hablando de Gelli. No se iba a quedar quieto. En 1983, Gelli se escapa de la cárcel de forma casi cómica. Mientras los guardas miraban para otro lado, literalmente desaparece. Sin armas, sin helicóptero, se van dando, como si fuera a comprar el pan. Se vuelve a esconder, lo vuelven a atrapar, esta vez en Francia. Y ahora sí, se enfrenta a cargos por fraude, corrupción, financiación ilegal, quiebra fraudulenta, un combo deluxe. Pero aquí viene el giro final. Gelli jamás pisa una celda de verdad por todo lo de la P2. Pasan los años, se abran causas, se cierran, se archivan, algunas prescriben, otras quedan en nada. Sí, es condenado varias veces, pero cumple sus penas en arresto domiciliario, en su mansión de lujo en la Toscana, con mayordomo y todo. Y mientras tanto, muchos de los miembros de la P2 vuelven poco a poco a la vida pública, cambian de partido, se reinventan como empresarios, asesores, y aquí no ha pasado nada. Lo peor de todo es que, aunque se disuelve oficialmente la logia, nadie puede garantizar que las redes de poder y favores realmente se rompieran. Después del escándalo, Italia entró en una crisis política e institucional brutal. El caso de la P2 dejó al descubierto que muchas estructuras del Estado estaban infiltradas, manipuladas o directamente compradas. El Parlamento tuvo que intervenir. Se cambiaron leyes para prohibir expresamente las logias secretas dentro del gobierno, el ejército o la judicatura. Y durante años el nombre P2 fue sinónimo de traición al Estado. Aunque se disolviera la logia, las personas seguían ahí, con sus contactos, sus redes, sus silencios. Muchos reaparecieron en nuevos cargos, partidos, empresas. A otros nunca se les volvió a ver, como si se hubieran desvanecido. Y Licio Gelli, el gran titiritero, el arquitecto del poder en la sombra, murió en 2015, tranquilamente en su casa, en su mansión de Arezzo, sin pisar una celda como Dios manda, sin mostrar arrepentimiento, incluso dando entrevistas sonriendo, diciendo que todo fue mal interpretado. Vivió el resto de su vida entre libros caros, trajes hechos a medida y un ego que ni la P2 pudo encerrar. Hoy el caso sigue siendo uno de los ejemplos más escalofriantes de cómo el poder, cuando se esconde, puede pudrir un país desde dentro. Porque no fueron 4 locos en un sótano jugando a ser masones. Fue una operación organizada, real, documentada, con nombres, fechas, cuentas bancarias y cadáveres. Y sí, eso fue en Italia.
pero el poder en la sombra no tiene pasaporte. Moraleja: la próxima vez que alguien te diga que las logias secretas no existen, pregúntale si conoce la historia de la P2. Y hasta aquí la historia de la logia P2. Poder, secretos, cadáveres colgando y un titiritero que manejaba medio país desde la sombra. Si te ha flipado esta historia tanto como a mí investigarla, déjame un comentario ahí abajo. ¿Conocías el caso? ¿Crees que cosas así siguen pasando hoy, solo que más disimuladas? Si te mola este tipo de vídeos, suscríbete, porque se vienen más historias reales que parecen sacadas de un thriller, pero son aún más locas por el simple hecho de que ocurrieron. Y si tienes algún amigo que es fan de las conspiraciones, la historia oculta o simplemente le encantan los líos bien narrados, comparte este vídeo con él, no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Gracias por llegar hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo donde quizá descubras que la realidad da mucho más miedo que la ficción.